Ya estamos de regreso y vamos a tomar contacto al tiro con Gabriela Alegría. ¿Sabe por qué? Porque ayer ocurrió una tragedia en Valparaíso, específicamente en el Parque Italia, Gabo. La caída de un árbol de forma inexplicable que terminó con la vida de un joven y te dejó a otro gravemente herido, ¿no? Buenos días. Exactamente, Repe, muy buenos días. Y este fue el lugar preciso donde ayer en la tarde, a eso de las 6:30, cayó un árbol que tenía muchísimos años. Hay personas que señalan y apuntan a la cantidad de años del árbol, pero también lo cierto es que en los últimos días la ciudad de Valparaíso ha tenido muchísimo viento durante la tarde. Este árbol cae, se precipita de manera inmediata en este sector, cae sobre un joven de 27 años que estaba justamente sentado en una banca, y en ese mismo instante también, Pri Repe, cae sobre un joven que estaba practicando skate, el cual solamente sufrió fracturas. El otro, lamentablemente, Pri Repe, terminó falleciendo en el lugar. Sí, por lo que se ve además, Gabo, aquí no había ninguna advertencia, nadie sospechó siquiera que este árbol estaba en malas condiciones, porque si no hubiésemos visto, no sé, alguna wincha de peligro. La verdad es que es bien extraño, y sobre todo porque en las imágenes, no sé si tengo la sensación o por el movimiento del video, pero había viento. Sí, había bastante viento, y por eso recalcaba la situación que en los últimos días ha afectado a la ciudad de Valparaíso principalmente. En las últimas tardes, cerca de las 4 o 5 de la tarde, empieza a correr mucho viento en este lugar. Nosotros estamos en una plaza que es histórica en Valparaíso, el Parque Italia. Ustedes ven el tamaño de estos árboles, los años que deben tener también estos propios árboles. Es probable que muchos de ellos también tengan problemas. Y ojo con esto, ayer cuando cae el árbol, terminan decidiendo cortar justamente uno que está aquí al frente, que también estaba dañado. Entonces ahí uno se pregunta, Pri Repe, ¿el municipio tendrá claridad? ¿Habrá algún registro específico de cómo están cada uno de los árboles en Parque Italia? Sí, bueno, eso es lo primero que todo, mandarle la condolencia a la familia del joven que murió. Y también, por supuesto, mucho cariño y que se recupere al otro joven que terminó con fractura, que hubo que hacer muchos esfuerzos para liberarle sus piernas debajo del tronco de este árbol. Que mira, puede que haya habido viento, pero no era un huracán, digamos. O sea, claro, aquí claramente hay que ver si es que se están monitoreando los árboles, que entiendo yo, y estoy prácticamente seguro, porque así por lo menos lo ha dictado la experiencia. Son los municipios los que están encargados de ir monitoreando los árboles, que estén en buen estado, ralearlos efectivamente por las condiciones de viento, y viendo efectivamente, según se van poniendo añosos, hay técnicas de escáner para poder ver efectivamente en qué estado se encuentran, porque muchos obviamente se van debilitando. Pero hay otro antecedente que escuché ayer, Gabo, no estoy seguro, pero me gustaría, no sé si tú tienes ese dato o si alguien nos puede aportar ese dato, que este parque sufrió algún tipo de arreglo, remodelación, y que al parecer hubo intervenciones que podrían haber debilitado a un árbol, porque... ¿Habría debilitado las raíces? Las raíces, claro. Algunos parece que fueron trasladados mientras se remodelaba, después fueron replantados. No sé si esa versión es real o no, porque habría que indagarla. Claro. Mira, Repe, lo que pasa aquí es que se están arreglando dos plazas, el Parque Italia, en el que nosotros estamos ahora, y la Plaza O'Higgins, que es justo la que está al lado del Congreso. Esa plaza ha sufrido mayor intervención. En el Parque Italia, donde nosotros estamos ahora, el arreglo se está haciendo allá, en la parte del anfiteatro, del escenario, que eso está un poco más alejado, digamos, de los árboles de los cuales nosotros estamos hablando. Entonces, los arreglos en este caso, en el Parque Italia, no han impactado de esa manera a los árboles. Ahora, Repe, también hay que darse cuenta de algo. Nosotros apuntábamos al árbol que tuvieron que cortar, pero también incluso la fuerza para poder romper incluso el árbol que quedó acá al lado. Aquí hay que hacer un estudio urgente, saber incluso cómo quedó este árbol. No solamente saber cómo están los árboles, sino que cómo quedó incluso este de al lado, que también sufrió daños producto de la caída del otro árbol.
Claro, mira, cuando nosotros hemos pasado además por distintos periodos, tuvimos más de 14 años de sequía y algunos que dicen que la sequía continúa a pesar de las grandes inundaciones que hemos tenido en el último tiempo, pero la verdad es que también las condiciones climáticas pueden repercutir en la vegetación y en estos árboles añosos. Por eso, Michelle, probablemente, claro, aquí Repe hablaba de las distintas Gancho técnicas, seco. más allá de cortar las ramas, qué sé yo, hay especies de escáner para monitorear cómo están estos árboles, porque muchas veces los vemos, pero las raíces están en otro estado. Exactamente, mira, aquí son varios factores. Primero, es verdad que así ayer hubo viento, hoy día también va a haber viento, pero eso no significa que vaya a botar un árbol de esta magnitud. Un árbol de 20 metros con No. un tronco, digamos, que En tiene 1 metro de absoluto. diámetro. Digamos. Este es un árbol que ya tiene muchos años, son árboles que tienen más de 100 años. Son Claro. árboles añosos completamente que obviamente tienen una altura muy significativa. El peso basta como las raíces están dañadas, porque tal como dice la PRI, estamos viviendo una mega sequía, independiente que hemos tenido años que ha llovido, que han habido periodos donde en Valparaíso ha caído agua importante. La raíz del árbol ya fue debilitada. Entonces se tiene que hacer un estudio porque esto es algo que vamos a ir viendo cada vez más. Y no solamente en Valparaíso, en Viña del Mar, en todas las ciudades, en todos los parques, hay que hacer un monitoreo. Esto se hace en algunas comunas de Santiago. Tengo entendido que lo hacen en Las Condes, lo hacen en Providencia. Se tiene que monitorear cada árbol, aunque parezca insólito, se tiene que monitorear cada uno de los Sobre árboles. todo ponerle acento a los más grandes y añosos. A los porque- más grandes, a los que están en las calles principales, a los que, no sé, están al lado de un tendido eléctrico, porque frente a un viento importante, imagínate que venga un viento de 80 kilómetros por hora, no solamente se va a caer ese árbol, se van a caer varios árboles en esa misma plaza y en otras plazas que también son importantes y que acude tanta gente, sobre todo en la región de Valparaíso, y la gente Claro. está acostumbrada a hacer vida en las plazas. Sobre todo los fines de semana en Valparaíso es muy común, y en Viña del Mar ver no solamente a jóvenes, sino que ver a niños, ver a padres con sus hijos. Entonces es algo súper Es peligroso. supercomplicado. De hecho, el Gabo nos contaba que el joven que murió, lamentablemente, estaba sentado en una banca. Claro. ¿Qué está haciendo alguien ahí, descansando, disfrutando de la plaza? Leyendo un Para libro. eso está. Conversando con algún Claro. amigo, qué sé yo, mirando a los muchachos que otros estaban andando en skate, Sí. que resultó gravemente herido, estaba en eso. Entonces son lugares de mucho tránsito de personas. Pasan muchas personas en las plazas, se hace mucha vida en la región de Valparaíso. Entonces, de verdad que es algo peligroso. Claro, algo que hay nadie que va a estar monitorear. preocupado de eso. Si No. ese es el problema, es cuando uno puede estar más relajado, por Exactamente. ejemplo, en una plaza, y ocurre esta situación, Gabo. ¿Qué es lo que ves tú ahí en el terreno, Gabo? Aquí lo que nosotros estamos viendo, Pri, estamos justamente en el punto donde el árbol estaba posicionado. Si miramos al lado, hay otro árbol de similares características, un árbol grande, grueso, antiguo. Y si nosotros miramos la plaza en su totalidad, hay más de 40 árboles en toda esta plaza, los cuales también corren peligro. Uno puede identificar la plaza también dividida en sectores. Allá al fondo, por ejemplo, vemos los juegos infantiles que están justamente allá. En la parte de acá está toda la implementación para que los jóvenes puedan andar en skate, en patineta, en patines, en cualquier situación que ellos quieran estar. Y eso es súper relevante. Pero también es relevante escuchar las voces de los propios porteños, de quienes vieron esta situación. Escuchemos los relatos de los propios testigos de esta situación ayer, Pri Repe. Yo estaba al frente y sentí el estruendo del árbol súper fuerte y vine corriendo a mirar y evidentemente se había caído encima de los niños que estaban ahí y la verdad que fue terrible. El viernes pasado aquí en la Avenida Francia, con Independencia cayó uno, en la mitad del árbol. Y lo vinieron a retirar recién el lunes. Y basta de pasar y ver que están mal, que el viento en cualquier momento los puede botar. Y lo que pasó ahora. Bueno, se notaba ahí en la última notaba el declaración de la vecina porteña la cantidad de viento. Viento ayer de 50 kilómetros por hora, 50 kilómetros el por mismo viento que va a haber hoy día en la tarde. ¿Se acuerdan cuando nosotros decimos cielo despejado en la Sí. playa, que hay mucho viento, cielo despejado? Al día siguiente, obviamente, nuevo se mantiene el cielo despejado, así que hoy día las condiciones muy similares a las que se vivieron ayer. Pero no es para que bote un árbol, eso es lo que quiero decir. Sí, claro. No es para que genere este tipo de daño. Si Ahora no, no no habría se- ningún árbol en Valparaíso. Uno se pregunta legítimamente si hoy día va a haber las mismas condiciones meteorológicas, Michelle. Si será prudente, digamos, desde el municipio, no sé, cerrar la plaza, Cercarla. monitorear los árboles primero y luego habilitarla. Yo creo que este es un llamado para que se comience a hacer el estudio de los árboles, si es que no se hace desde la municipalidad,
para que se haga, pero no solamente en esta plaza, sino que en todos los árboles de la región, de la zona, de las plazas principalmente, de los lugares más concurridos y también de la región de la zona de Viña del Mar. Pensemos que estamos a pocos días de que comience el Festival de Viña. Cuando más cantidad de gente llega. Cayó un árbol añoso, ¿se acuerdan? Villa Alemana parece que fue, ¿no? Villa Alemana, Quillota. Es que han caído tantos árboles con estos episodios de viento. Villa Alemana no fue. No fue. Porque es súper... Pero también cayó un árbol. Es difícil advertirlo, si ese es el tema. Por eso además se necesita tener una tecnología a disposición para saber en qué condiciones están las raíces de los árboles, más allá de lo que uno puede ver a simple vista. Pero revisemos más declaraciones y reacciones que tienen que ver con lo que ocurrió ayer. Miren. Donde habían personas lesionadas, en la cual la llegada de la primera unidad se constató una persona, 2 masculinos, uno de ellos lesionado con una fractura que estaba atrapado dentro de sus extremidades con este árbol caído, y la otra persona lamentablemente fallecida bajo este árbol. Y además debe haber sido una situación tan desesperante, las mismas personas que estaban ahí, se logra ver en la imagen cómo trataron de asistirlo, pero el peso del árbol también hacía imposible que ellos con sus propias manos pudieran correr el tronco. Cuando nosotros revisamos incluso, claro, la imagen de la altura también ha llegado, y tú nos puedes hacer el contraste desde el suelo. Cuando nosotros revisamos la imagen, efectivamente esta plaza fue intervenida. No sabemos hace cuánto tiempo, pero esa intervención también es necesario saber qué ocurrió con los árboles mientras se estaba trabajando ahí. Porque, claro, se habrá hecho una especie de tazas o un perímetro en cada una de las bases de los árboles, pero resulta que también esa intervención puede afectar esas raíces que no se ven, no sabemos hasta dónde llegan. Los árboles no tenemos el hábito de regar el árbol. En general se riega el pasto y el agua que puede ir captando o más desde el subsuelo, pero resulta que hemos visto tanto tiempo la cantidad de vientos y los episodios, todos estos fenómenos meteorológicos, Michelle, han sido cada vez más intensos, mucho más viento, si es sequía, más sequía, con lluvia también es mucha agua. Entonces yo no sé, Gabo, si tú lo puedes apreciar desde ahí o si tú tienes la información de cómo se hizo esa intervención en la plaza. Esta intervención, por lo que yo recuerdo, Pri, porque incluso estamos en un lugar donde cuando yo estudiaba Derecho, estoy a 2 cuadras de la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso, y este lugar lo conozco bastante bien. Este sector fue intervenido varias veces, y lo que yo me acuerdo incluso que en algún minuto algunos de estos árboles fueron sacados de esta plaza para poder hacer estas intervenciones y luego trasladados de vuelta. No tengo muy claro cuál de todos estos, y eso es súper relevante. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar hoy día? El único perímetro que nosotros vemos cerrado alrededor de la plaza es el lugar donde se está trabajando en este minuto. Hasta ahora, Pri, no hay precisión respecto a que esta plaza se vaya a mantener cerrada durante el día, o también lo que podría pasar con el resto de las plazas de la ciudad de Valparaíso. Pero escuchemos también al propio municipio hablar sobre este tema y conocer qué es lo que está haciendo en los próximos días. En una primera instancia, lo que vamos a realizar es el trabajo técnico con bomberos. Por lo menos en una primera instancia se está descartando el tema de la maquinaria, debido a que las competencias técnicas de bomberos ayudarían justamente a poder hacer los trabajos en la primera instancia. Posterior a eso, y de acuerdo a cuáles van a ser los trabajos que se van a desarrollar por las distintas direcciones, viene también un trabajo de levantamiento y obviamente para poder también asegurar la estancia también de las personas acá en el Parque Italia. Claro, eso fue lo que ocurrió ayer, y por supuesto también en pocas horas se toma la decisión de sacar otro árbol que estaba muy cerca de ahí, Gabo. Yo no sé a cuántos metros, pero es importante saber qué se va a hacer con esta plaza, porque yo me imagino que se necesita hacer un chequeo, un escaneo también de cómo están cada uno de estos árboles, que tal como dices tú, si es que en algún minuto fueron sacados del lugar, es lo mismo que una planta. Si uno cambia una planta de macetero, se estresa la planta y no crece con la misma fuerza. Pero los árboles grandes no creo que los hayan movido. Es muy difícil que eso haya ocurrido. Lo que sí puede que hay árboles más pequeños los hayan movido, y lo que sí se pudo haber hecho es afectar la raíz de los árboles. Ustedes se dan cuenta que los árboles estos añosos tienen como que las raíces que salen como cuando uno los dibuja, ¿no es cierto?, en un dibujo bonito. Un experto en temas forestales me contaba que el árbol, lo que es para arriba es para abajo.
Entonces, obviamente no es el tronco no. igual que la forma, pero en términos de raíces. De raíces, Claro. exactamente. Hay una proporción, Hay de una hecho. proporción. Hay una proporción incluso de las palmeras, que la palmera a la altura que tienen, la duplica hacia abajo. Bueno, hay harta información de esa, pero las raíces van no solamente hacia abajo, sino que hacia los costados. Y al ir hacia los costados, lo que tú puedes hacer es afectar ahí, y pudo haberse cortado algunas raíces, y eso hace que sin duda el árbol ya no tenga cómo alimentarse, cómo absorber el agua. Gabriel. Exactamente, y ahí acaba de pasar un vecino acá de Valparaíso que nos decía, vayan a ver las otras plazas también, que también nos contaba que también tienen estos problemas. Tratamos de que conversara con nosotros, pero se tenía que ir a trabajar. Nos decía que esto pasa en esta plaza, en la Plaza O'Higgins, también a un costado del Congreso. Si analizamos la extensión de metros desde el otro árbol que está allá, con este, que tuvieron que cortar precisamente luego de la caída, es impresionante el tamaño de ese árbol, es muy grande. Por eso yo también hacía el llamado al municipio a revisar el árbol que también quedó acá y que resultó con daños, probablemente no daños mayores visiblemente, pero un golpe a un árbol antiguo, un árbol que puede estar seco o con sus raíces dañadas, puede ser muy complejo un golpe de esas características, Michelle. Sí, también pensando en los árboles que hay en la Quinta Vergara, ahora que viene el Festival de Viña, que hay tanta gente que transita por ahí, también es importante, por eso que no solamente hay que pensar en esta plaza, sino que en los árboles en general de cualquier ciudad, que son añosos, si uno va, no sé, a Limache, por ejemplo, si uno va a Olmué. Entonces tiene que haber un estudio de los árboles, porque de verdad es importante, sobre todo en esta época del año, que uno anda con menos cuidado, uno anda más tranquilo, porque cuando hay viento, cuando hay un sistema frontal y uno dice van a haber 70 kilómetros, 50 kilómetros, uno igual tiene como mayor cuidado porque sabe que se podría caer un árbol, pero en pleno verano, ¿quién va a pensar que se va a caer un árbol? No, pero es que, bueno, hay muchas comunas en nuestro país que tienen árboles añosos. Pero hay varias comunas que sí se han preocupado de esto. Sí, efectivamente, porque acuérdense que hace algunos años, a propósito de la sequía, muchos árboles empiezan a optimizar el agua y empiezan a optimizar el recurso y hay ganchos que se empiezan a secar. Sí. No el árbol entero, pero gancho. Entonces acá pasaba que había un poco de viento y se caía un gancho, la reina, pero no te quiero contar. Claro. Y en otras comunas que tienen árboles grandes también, se transformó en un problema, cayó arriba del tendido eléctrico, y son los municipios los que también, junto con la empresa eléctrica, en el caso del corte de luz, tienen que, ¿cómo se llama?, ralearlos, monitorearlos y ver que estén en las condiciones óptimas, porque cuando uno tiene un árbol afuera de la casa, uno se tiene y tú le querés cortar un gancho porque te molesta. No puedes. No puedes, tienes que pedirle autorización al municipio. Exacto. Bueno, el municipio es el encargado de los árboles. Sí, Gabo, ¿tú tienes más información? Exactamente, Pri, estaba justamente revisando cuándo fue la última remodelación de esta plaza. Fue el 2025 y tiene 470 días corridos todavía para poder terminarlo. O sea, estamos todavía en plena remodelación de esta plaza. ¿Por qué estamos hablando de esta remodelación? Porque ayer a las 6 de la tarde un árbol de gran altura cayó sobre un joven que estaba en una banca y también sobre otro que estaba practicando skate. El primero terminó falleciendo, el segundo con graves fracturas en su cuerpo. El tema está, Pri, Repe, en cómo está hoy día el Parque Italia en Valparaíso, cuál es el estado de estos árboles y que si esto va a seguir funcionando. ¿Quién responde finalmente, Pri, Repe? Esa es una tremenda pregunta que hoy día afecta a los porteños. Una gran pregunta, y en eso nos puede ayudar Benjamín Jordán. Él es abogado, nos acompaña hoy día en el estudio, porque la verdad es que aquí quedan varias interrogantes, Benja, pero resulta que aquí hay un responsable. Y es muy claro. ¿Cómo lo ves tú? Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días. Lo primero es decir que respecto de todos los bienes nacionales de uso público, la municipalidad tiene responsabilidad directa en la mantención de ellos. Eso lo establece tanto la Ley General de Urbanismo y Construcciones como también la ley respecto a las municipalidades en relación a la mantención de los bienes nacionales de uso público. Esto se ha discutido harto, por ejemplo, en respecto cuando vecinos cierran caminos, se discute si los caminos son públicos o son privados para ver quién tiene responsabilidad. Y todo lo que son bienes nacionales de uso público, como plaza, básicamente árboles o lo que sea, tiene la municipalidad una obligación de mantención y de seguridad. Y Benjamín, en el caso, por ejemplo, de la familia que perdió un ser querido a propósito de esto, ¿podría interponer alguna acción penal en contra, por ejemplo, del municipio si es que efectivamente fue falta de monitoreo y mantención lo que produjo la caída del árbol? Porque uno podrá entender que si hay un huracán, un tornado que pasa por ahí, terremoto,
no sé, uno podrá entender que las cosas se caen. Un granizo. Pero cuando una cosa se cae porque hay un viento no tan importante, uno podrá decir, bueno, entonces este árbol estaba enclenque y en cualquier minuto, o sea, aquí algo pasó. Uno podría establecer algún tipo de responsabilidad penal o civil. Claro, en cada caso hay que ver el caso concreto, responsabilidades penales de funcionarios de la municipalidad puede haber. Por ejemplo, esto se discutió hace poco por el caso de la muerte de un niño que tenía TEA en un CESFAM. En donde efectivamente no se activaron los protocolos y se estaba buscando la responsabilidad penal de ciertos funcionarios públicos, digamos. Ahora, evidentemente hay que ver el grado de negligencia que se tuvo. Por ejemplo, si en este caso hubiese muchos reclamos en torno a malas condiciones en que estaban los árboles, claro, que se hubiese señalado constantemente que la municipalidad claro, no se hizo cargo o que pedía, digamos, su intervención, ellos le dieron vista gorda a esta situación, efectivamente sí podría haber responsabilidades penales porque hay que recordar que también hay delitos por omisión. ¿Ya? Efectivamente, por ejemplo, hace no mucho tiempo vimos el tema de Julia Chuñil y ahí hay dos, digamos, imputados por homicidio por omisión, porque cuando uno tiene la posición de garante, o sea, uno tiene que dar efectivamente garantías del buen claro, uso de algo y no lo hace, puede haber este tipo de constitución de delito. Gabo, ¿qué estás viendo ahí? Mira, lo que pasa es que estábamos acá con el equipo viendo el estado del suelo al lado de los árboles y cómo están los troncos. Nosotros, haciendo la aclaración también que no somos expertos en la materia, no, pero algo también te dice que se esté descarcarando el suelo de esta manera, que esté así de seco el terreno, claro, que se descarcare también parte del tronco en la parte central de esto, también nos va dando cuenta de la cantidad de años y probablemente lo seco que pueda estar, y árboles que además son de características muy parecidas entre ellos y por tanto también nos puede dar cuenta de cómo era el otro árbol y en qué estado estaba. Uno mira acá alrededor y como los árboles reciben solamente agua en este sector, las raíces comienzan a salir hacia los lados, y finalmente terminan también incluso pudiendo afectar estas mismas construcciones que claro, hacen alrededor de ellos. Sí, Gabo, lo que pasa es que aquí yo me imagino que se tienen que fijar en cada uno de los detalles. Es cierto, nosotros no somos expertos, pero algo podría indicar esas grietas que están alrededor de estos árboles, considerando que está dentro de la misma plaza que fue intervenida. Ahora, es bien relevante, nosotros estamos tratando de comunicarnos con el municipio para saber qué es lo que se va a hacer, sobre todo desde hoy, para escanear estos árboles. Se va a trabajar con especialistas, se va a cerrar, se va a lo mejor establecer algún perímetro de seguridad para evitar que las personas circulen hasta que esté súper chequeado qué es lo que pasa con cada uno de estos árboles, sí, porque aquí no nos podemos quedar tranquilos. No, pues, o sea, mira, si, o sea, uno como un mortal sin ser ingeniero claro, forestal o botánico, qué sé yo, me pasaría lo mismo que Gabo. O sea, se cayó un árbol ayer ahí y veo esa resquebrajadura en la tierra, igual me pondría como alerta. Sí, es que todo puede ser un indicador. Por lo mismo, es necesario tener también ahí presencia de especialistas para saber, porque además está abierta la plaza hoy día, Gabo. Las personas pueden circular tranquilamente por ahí, seguramente a raíz de lo que ocurrió ayer, hoy día muchos se restan, pero pasan por ahí, ¿o no? Y además, Pri, estamos al lado de la avenida Pedro Montt, que es, como dice la canción, avenida principal de Valparaíso. Hay colegios, hay universidades, hay jardines infantiles, hay restaurantes, hay un paradero de micro por el otro lado, por Pedro Montt. Entonces es una plaza que es estratégica para Valparaíso, es un punto de encuentro. Si este lugar estuviera lleno, esta catástrofe podría haber sido muchísimo, muchísimo peor. Ya tuvimos que lamentar una muerte producto de la caída de este árbol. Imagínate lo que va a ser capaz este invierno con vientos que se dan en esta zona de Valparaíso. En el plan siempre ha sido muy ventoso y por tanto también podrían correr muchísimo peligro. Preocupa la situación del árbol que nosotros estábamos viendo recién, el suelo también bastante seco, pese también a todos los esfuerzos que pueda estar haciendo el municipio y sus trabajadores en este sector, Pri. Sí, por eso, mira, una cosa es revisar cómo está el terreno y en qué estado está la vegetación. Nosotros hoy día incluso venía a hablar de otro tema, nuestro geólogo, él... Sí, perdón, si me ayudas con el nombre, Repe, Matías Peña. Matías, la verdad es que... Doctor en Geología de la Universidad de Chile. Mejor todavía, porque hola, resulta Matías, que aquí lo que nos puede mostrar, Gabriel, es precisamente el estado en cómo está alrededor del otro árbol, Gabo. Si tú me ayudas con esa imagen, y así podríamos ir nosotros también desmenuzando qué es lo que nos puedas aportar con los pocos antecedentes que tenemos a esta hora. Buenos días. Buen día.
En realidad hay bien pocos antecedentes en ese sentido. Quizás lo más importante es la sequedad del suelo y el fracturamiento, que habla de que hay un poco agarre de las raíces del mismo árbol. Esto indica que el suelo está reseco. Porque una cosa que hablábamos con la Michelle es que mucho uno podría decir, mira, va a llover tanto, pero a lo mejor es agua muy concentrada que no alcanza a absorber probablemente hasta, no sé, el subsuelo que necesita un árbol de esta envergadura. Porque una cosa es cuánto llueva y después la periodicidad de esa lluvia. Pero puede ser también cuál es el efecto de la cercanía con el pavimento, cómo están las raíces en profundidad, si han fracturado el pavimento, un poco, y si ese fracturamiento en el pavimento ha provocado que el agua percole hacia otras zonas. Hay que revisarlo. El año pasado pasó un evento similar, si se recuerdan, en Santiago, con un árbol que también más o menos grande que cayó. Así que es necesario para todas las municipalidades revisar estas cosas constantemente. Claro, lo que pasa es que habitualmente uno se preocupa de lo que puede ocurrir con los árboles cuando hay anuncio de un temporal, o viene un episodio de viento, o mucha lluvia. Cuando ocurre, precisamente ayer hacía mucho calor, pero estaba totalmente despejado. Nos preocupamos en invierno, pero en verano también nos despreocupamos de esto y puede pasar, pues sí, lo que ocurrió ayer. Hay que preocuparse siempre. Claro. Lo único que eso yo le echaría una miradita. Las características del terreno, ¿qué te indican? Porque también aquí hubo una intervención. Y probablemente ese trabajo, cuando se interviene una plaza en donde hay mucha vegetación y árboles añosos, también es relevante considerar para intervenir una plaza. Bueno, todas las municipalidades tienen ciertos planes de acciones con las plazas. Eso está a cargo de, generalmente, o ayudado por ingenieros forestales o agrónomos. Y esas son las personas que deberían tener quizás cierta injerencia en esta decisión final de qué va a pasar con el árbol. Ahora, si ocurrió acá o si había ocurrido en algún momento, eso va a haber que revisarlo. Y a simple vista, por ejemplo, yo soy una persona que... A ver, recurrentemente estoy en la plaza y acudo a las plazas y porque la vida, insisto yo, la vida en la región de Valparaíso se hace mucho en la plaza. Entonces es normal estar en las plazas para que se entienda eso. No es como, o sea, todos pasan por estas plazas, y sobre todo en Valparaíso y Viña del Mar. Entonces, si yo estoy acostumbrada a ver, ¿puedo tener alguna señal? ¿Puedo ver, fijarme, no sé, que se quebraja el suelo, que el árbol a lo mejor no tiene todas las ramas, como dice Repe, que hay algunas ramas que están quebradas, que tiene otro color? ¿Podría yo como simple mortal darme cuenta que el árbol está dañado o que podría caerse? Es complicado porque el árbol que cayó ayer es bastante grande, entonces no es como que uno pueda moverlo simplemente con una mano y va a ocurrir algún efecto. De la misma forma con la sequedad uno podía ver las grietas y también podrían ser simplemente grietas de secación por lluvias anteriores y que quedan ahí. No es algo tan sencillo a mi parecer de ver. Y por eso nuevamente hay que preguntarle ahí a las municipalidades o a los entes reguladores o a quien está a cargo de las plazas si es que posee algún peligro. Pero quizás lo más cercano a la gente que podría ver es tratar de observar si hay raíces salidas que no estuvieron antes ahí. Ya, porque ¿saben qué plaza estoy pensando? En esta plaza que queda al lado, por ejemplo, del Casino de Viña, donde hay juegos, donde en el verano está lleno de personas. Esa plaza. La Plaza Colombia, que está al lado del casino. Pero fíjate que si tú vayas, el otro día mi hermano andaba por Parral y me mandó una foto desde la plaza de Parral. Debe ser una de las plazas más lindas. Más linda. Tú vas entras a Parral por la avenida Pinto, que es una calle preciosa, llegas a la izquierda y está, como por decirlo así, el centro cívico, el centro, donde yo de chico iba a tomar helado, a pasear a la plaza. Y es preciosa la plaza, como muchas plazas de nuestro país. Sí. O sea, si tú vas a Putaendo, a San Felipe, a Los Andes, las Alamedas que hay, que son del típico diseño de nuestras ciudades más antiguas, más tradicionales. Tipo español. Te vas a dar cuenta que está lleno de árboles añosos. Y una de las bellezas que tienen esas plazas es porque tienen estos árboles que son gigantes y que tienen, no sé, 80 años, 100 años. Se transforman en patrimonio. Claro, entonces, digo yo, como que tenemos que tener especial cuidado al echarle una miradita. No nos puede costar vida humana que se nos caiga un árbol. Claro, pero además hay otro tema, y así como han ido creciendo las ciudades y sobre todo aparte de lo que se ve en Santiago, hay mucho trabajo subterráneo. Y ese trabajo subterráneo se hace también bajo la vegetación. Mira, uno puede decir lo primero que se viene a la mente son las líneas de metro, ¿cierto? Que van creciendo, nosotros nos preocupamos de por qué calle pasa, por qué casa, la telefonía, cuando...
soterrar los cables. Y el alcantarillado mismo, el agua potable, exactamente, todo. ese trabajo subterráneo que también puede repercutir en la vegetación, lo que tenemos en superficie, pero que finalmente también allí el estudio de ese terreno o cuánto yo puedo profundizar para intervenirlo puede afectar en la vegetación. Además, el terreno que nosotros tenemos en la precordillera no es lo mismo que tenemos cerca de la costa. Además, otro detalle, si ustedes se fijan en la evolución de nuestra maravillosa Plaza de Armas de Santiago, se darán cuenta que a comienzos del siglo XX era una plaza tipo parque. Es decir, los árboles estaban en tierra. Hoy día tenemos cada vez más cobertura de cemento en nuestras plazas. Claro. Son explanadas muchas de ellas, que están para que la gente en el invierno no ande chapoteando en el barro. Lógico, nuestras plazas han ido evolucionando y se han ido remodelando a la medida que ha pasado el tiempo y cada vez hay más cemento. Fíjate este mismo árbol. Está rodeado de cemento. Mira. Fijas, ¿no? Claro, entonces aquí tiene una especie de taza y ahí nos puede comentar Gabo, porque resulta que todo lo que es cemento, que eventualmente en una lluvia podría en este terreno absorber y recibir las raíces, no se recibe. Exacto, porque está bloqueado por el cemento. O sea, las raíces de este árbol obviamente están allá metidas debajo del cemento. Exacto. Algo está comentando Gabo. Sí, lo que pasa es que acá se suman varias cosas y ustedes lo estaban comentando súper bien. Esta construcción, esta taza que se formó alrededor del árbol, pero también la intervención humana que la estábamos comentando nosotros aquí recién. Si nosotros miramos, el árbol no solamente lo cuidan los municipios, sino que también los vecinos. Ahí arriba vemos cómo incluso en algún minuto le colgaron estas tiras de banderas chilenas. Hay cables también clavados en el propio árbol. Hay más también clavos acá abajo. Entonces también hay intervenciones que van dañando, van deteriorando los árboles en las plazas. No es que no lo hagan más, pero también nosotros como transeúntes, como habitantes de estas ciudades, también tenemos un grado de responsabilidad y también tenemos que cuidar lo que es de todos. Claro, aquí hay distintas intervenciones. Se nota que también ahí han cortado algunos ganchos, Gabo, porque se han ido secando, como dice, parte del estrés por no recibir la cantidad de agua que necesita un árbol. Se van secando ciertas ramas y son las que, claro, uno las puede ver más pequeñas o más inofensivas, pero resulta que son tremendamente pesadas. Aquí cae un tronco completo, si la imagen es realmente muy fuerte. En una plaza en donde las personas están, pero totalmente desconectadas del entorno y que, por supuesto, no se pudo advertir. Esto no es que haya caído de manera lenta, sino que fue de golpe. Afortunadamente también personas que estaban ahí alrededor lograron avisar a bomberos e intentar rescatar a esta segunda persona que estaba practicando skate, que también quedó afectado por esto. Él terminó, entiendo, Gabo, con algunas fracturas, pero resulta que es una situación que no sabemos a esta hora qué trabajo se va a hacer por parte de la municipalidad, si es que esto se va a cerrar una vez que esté chequeado toda la vegetación de ahí, porque con qué certeza yo puedo ir a sentarme nuevamente a una banca en esa misma plaza, si eso es lo que pasa. Y no solo eso, porque a lo mejor tú me puedes contar, Gabo, ahí en terreno, son personas que a lo mejor acortan camino cruzando por la plaza o personas que pasan por ahí, no sé, cruzando la calle. Cuéntame un poco sobre la dinámica, más allá de las personas que se queden en la plaza ahí a descansar. Mira, de hecho, justamente ahora hay gente que está pasando en este lugar, como nuestro amigo que está justamente acá. Ahí al fondo también vemos una pareja que está justamente deteniéndose acá también, están juntos en la plaza. Hay mucho movimiento, por lo tanto también hay que tener mucho ojo con lo que pueda pasar en los próximos días. Vamos a estar pendientes de lo que pase en esta plaza, en el Parque Italia en Valparaíso Pri, por este lamentable hecho que ocurrió ayer en la tarde. No, es tremendamente, es una tragedia lo que se vivió. Por eso nuestro abrazo y, por supuesto, empatizamos con esta familia que está sufriendo. Esto le pudo haber ocurrido a cualquiera, Gabo, lamentablemente. Muchas gracias. Retomamos contigo en cualquier minuto.